el video del día de hoy revisaremos derivadas sucesivas, pero de funciones como lo son seno, coseno, logaritmo e incluso la exponencial. En un video anterior nosotros ya habíamos visto que las derivadas sucesivas no son otra cosa más que derivar tantas veces como me lo piden. Nosotros revisamos estas fórmulas y vimos que las derivadas sucesivas no son otra cosa más que si me piden la segunda derivada, volver a derivar lo que yo ya había derivado y así sucesivamente tantas veces como según sea la derivada que me están pidiendo. Muy bien, pues en esta ocasión volveremos a trabajar con derivadas sucesivas, pero hablaremos de algunas funciones en específico, como lo son seno, coseno, logaritmo y exponencial. Para esto primero vamos a recordar las fórmulas de las derivadas de estas funciones. Primero recordar que si yo tengo el seno de x, la derivada es coseno de x. Si yo tengo coseno de x, la derivada es menos seno de x. Si tenemos logaritmo natural de x derivando, como resultado vamos a obtener 1 sobre x o lo que es lo mismo, x a la menos 1. Y por último, mi favorita, si tenemos e a la x, en su caso la derivada sería lo mismo, e a la x. Pero también tenemos que recordar que si no tenemos como argumento x, entonces va a cambiar un poco la derivada. Es decir, no siempre vamos a tener x. Si nos piden la derivada del seno de 3x o de 5x o de 7x al cuadrado, naturalmente que sí se puede derivar, pero la fórmula cambia un poco. Entonces, ¿cuáles serían las fórmulas? Bueno, si yo quiero derivar seno de u, donde u es mi argumento, justamente eso que estoy diciendo que puede ser lo que sea, 3x, 5x, incluso otra función trigonométrica o un logaritmo o lo que sea, cualquier cosa la vamos a considerar como u. Entonces, para poder calcular esa derivada, tenemos lo siguiente. La derivada del seno de u no va a ser otra cosa más que el coseno de u, pero también hay que calcular la derivada de u. Es decir, hay que calcular la derivada de lo que está en el argumento. Lo mismo va a pasar con el coseno. La derivada sigue siendo menos seno de lo que tenemos, pero también hay que derivar lo que se encuentra dentro. Ahora, para el logaritmo natural de u, la derivada va a ser lo mismo, 1 sobre u por la derivada de u, o lo que es lo mismo, u' sobre u, o la derivada de u sobre u, como lo ubiquen mejor. Y para el caso de e a la u, la derivada es e a la u por la derivada de u. Si ustedes observan, las derivadas son iguales, solamente hay que agregar la derivada de lo que ahora tenemos como argumento, que en este caso ya no sería x. Muy bien, pues vamos a pasar a los ejemplos para ver que también es muy sencillo calcular estas derivadas sucesivas y más si nuestro argumento es solamente x. Muy bien, vamos a empezar en este caso con la función seno. Tenemos aquí nuevamente las fórmulas, pero igual ustedes las pueden tener a la mano, ya que también vamos a estar ocupando las otras fórmulas que revisamos. Ok, vamos a empezar con el ejemplo más sencillo. En este caso vamos a suponer que nuestra función de x es simplemente el seno de x. Entonces vamos a empezar calculando la primera derivada, es decir, f', ¿qué sería? Bueno, como solamente tengo el seno de x, lo tengo que derivar y ya tenemos por la fórmula que es coseno de x. Ahora nos vamos con la segunda derivada. En este caso, ahora tenemos que derivar esta función que nos salió en la primera derivada porque ya vamos en la segunda. La derivada del coseno de x la acabamos de recordar y acabamos de ver que es menos seno de x. Excelente. Ahora nos vamos a la tercera derivada. En este caso, ahora lo que tenemos que derivar es el resultado que obtuvimos en la segunda derivada, la cual ya también conocemos por la fórmula, solo no tenemos que olvidar llevarnos este menos. Lo anotamos y simplemente calculamos la derivada del seno, que ya sabemos que es coseno de x. Muy bien,
Ahora vamos por la cuarta derivada y en este caso es otra vez lo mismo. Voy a derivar el coseno, pero le voy a agregar ese menos que traigo yo adelante, no lo tengo que olvidar. Anoto el menos que tengo adelante y ahora la derivada del coseno es menos seno, entonces así la anotamos. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, que como tengo dos signos, aplico leyes de los signos y en realidad yo aquí lo que tengo es un seno de x positivo, que si observamos es nuestra función original. Observar que nuestras respuestas fueron las siguientes. Para la primera derivada tenemos coseno, para la segunda menos seno, para la tercera menos coseno y para la cuarta seno. ¿Qué pasaría si yo quisiera encontrar la quinta derivada? Pues va a pasar que la respuesta va a ser coseno de x. Y si yo quiero encontrar la sexta, bueno, pues la respuesta va a ser la otra que ya obtuvimos, que fue menos seno. Y así nos vamos a seguir. A partir de la quinta derivada se forma un ciclo, es decir, se vuelven a repetir. Quinta, sexta, séptima, octava y otra vez empezamos y se vuelve a repetir. Las respuestas siempre van a ser coseno, menos coseno y seno. Y de ahí no vamos a salir. Entonces, es por eso que es tan sencillo encontrar derivadas sucesivas de funciones trigonométricas, en este caso de una función como lo es el seno. Muy bien, pues ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complicado, que sería ¿qué pasaría si no tengo simplemente seno de x? Vamos a analizar un ejemplo en el que vamos a suponer que ahora tenemos el seno de 4x cuadrada. Muy bien, en este caso hay que ubicar quién es nuestra u, ya que nos van a pedir la derivada de esa u. Y en este caso nuestra u o nuestro argumento no es otra cosa más que lo que se encuentra adentro del paréntesis, que es 4x cuadrada. De una vez yo les recomiendo tener a la mano la derivada de esto. En este caso, esa derivada es una derivada que nosotros ya habíamos revisado con anterioridad, que es de la siguiente forma. Nosotros tenemos una derivada de la forma una constante por x a la n. Cuando queremos derivar eso, lo que obtenemos como respuesta es la constante multiplicada por la potencia y a nuestra x en el exponente le vamos a restar 1. Entonces es justamente lo que vamos a hacer para encontrar u'. En este caso nuestra constante es 4, nuestro exponente es 2 y al restar al exponente 1 nos queda simplemente 1. Recuerden que este x a la 1 no es necesario anotarlo, podemos quedarnos simplemente con la x y yo ya sé que el exponente es 1. Aquí lo único que quedaría pues sería multiplicar el 4 por 2, que al final del día serían 8x. Muy bien, ya tenemos la derivada del argumento, pues vamos a empezar a calcular la primera derivada. En este caso, la primera derivada de x nos dicen que es idénticamente el coseno de u, que era lo que hacíamos aún teniendo nada más la x, pero en este caso vamos a tener que añadir lo que sale de derivar la u, que es justamente lo que nosotros acabamos de hacer, que es 8x. Casi siempre esta parte de 8x o esta u' queda mejor si la ponemos adelante, entonces es lo que vamos a hacer. Ya es cuestión de gustos cómo cada quien lo acomoda, pero siempre va a ser más común que lo encuentren de esta manera. Muy bien, esa sería nuestra primera derivada. Vamos a pasar a realizar una segunda derivada, pero antes de esto tenemos que tener claro lo siguiente. A partir de aquí nosotros ya no estamos trabajando solo con una función, sino que estamos trabajando con un polinomio y estamos trabajando con una función trigonométrica. Entonces son dos funciones. Cuando nosotros tenemos dos funciones, tenemos que aplicar en particular una fórmula para poderla derivar. La fórmula es la siguiente. Tenemos una función f de x multiplicada por g de x, y si eso lo queremos derivar, tenemos que derivar primero la primera función y multiplicar eso por la segunda función sin derivar,
y a eso sumarle la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces, aquí yo les recomiendo que primero identifiquen quién es su primera función, quién es su segunda función, saquen por separado las derivadas y ya al final anoten el resultado para que no se confundan. En este caso, nuestra primera función es 8x y nuestra segunda función es el coseno de 4x cuadrada. La derivada de 8x es muy sencilla. Es la derivada de una cx, que recuerden que es simplemente la constante. En este caso, entonces la derivada sería simplemente el 8. Ahora, la derivada del coseno de 4x cuadrada fue una de las derivadas que también vimos anteriormente o en la parte de arriba en la notación y veíamos que es la misma fórmula, simplemente que agregamos la derivada de u, que en este caso la ventaja es que nuestra u es exactamente la misma. Si yo observo, la derivada de esa u va a ser justamente el 8x. Ok, entonces vamos a anotar nuestra respuesta. La derivada es menos el seno de u por la derivada de u. Que ya quedamos que si lo queremos acomodar mejor, pues pasamos ese 8x para adelante. Muy bien, ahora sí, ya que lo tenemos así, podemos anotar nuestra segunda derivada. En este caso, tenemos f' de x y vamos a ir anotando las respuestas. Muy bien, en este caso tenemos que poner la derivada de nuestra primera función. La derivada de nuestra primera función no fue otra cosa más que este 8 de aquí. Entonces anotamos el 8 y después va nuestra segunda función sin derivar. La segunda función sin derivar es el coseno de 4x cuadrada. Después va un signo más. Ahora va la primera función, que sería esta de aquí, sin derivar, por la derivada de la segunda función, que sería esta de aquí, por menos 8x seno de 4x al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a anotar nuestra respuesta porque en la segunda parte principalmente podemos hacer unas cuentas. En este caso vamos a multiplicar más por menos, nos termina dando menos. Vamos a multiplicar 8 por 8, que nos daría 64, x por x, que nos daría x cuadrada, y el seno de 4x cuadrada, pues ese pasa idéntico. Y ya tendríamos la segunda derivada de nuestra función. Ojo, si se fijan, la complicación va aumentando porque ahora tendríamos que, si queremos una tercera derivada, pues primero derivar esta parte con una idea similar a esta, solo que aquí es más sencillo porque este número solo es un coeficiente, y después agregar con una resta el resultado de esta segunda derivada, que sí tendríamos que volver a utilizar como tal esta fórmula. Entonces se va a ir agrandando y agrandando y agrandando, pero realmente, si se fijan, las cuentas son muy sencillas. Lo único es que sí hay que tener mucho cuidado para no comernos ningún paso. Además, hay que tener muy presente esta fórmula, que es de cuando estamos sacando la derivada del producto de dos funciones. Muy bien, pues estos serían los ejemplos de la función seno. Muy bien, ahora pasaremos al ejemplo de la función de coseno. En este caso vamos a empezar nuevamente con la función simplemente coseno de x para ver qué pasa justamente lo mismo que pasó en la función seno. En este caso, supongamos que tenemos f de x igual al coseno de x. En este caso, si calculamos la primera derivada, por la fórmula tenemos que es menos seno de x. Vamos con la segunda derivada, que en este caso recuerden que el menos hay que pasarlo, y lo que vamos a derivar es el seno de x, que en este caso la derivada del seno de x, pues ya sabemos que da coseno de x. Muy bien, vamos a sacar la tercera derivada.
En este caso, nuevamente, el menos lo pasamos idéntico y derivamos el coseno de x, que como lo vemos justamente en este apartado, su derivada es menos seno de x. Como tenemos dos signos menos, esto sería menos por menos es más, entonces al final del día simplemente tenemos seno de x. Vamos con la cuarta derivada. Y en este caso, la derivada del seno de x no es otra cosa más que el coseno de x. Y vemos que regresamos a la función original. Entonces, nuevamente, si quisiéramos sacar la quinta derivada, la sexta, la séptima o cualquier derivada siguiente, bueno, estaríamos repitiendo los resultados que nosotros ya obtuvimos, que es justamente lo mismo que nos pasó con la función de seno. Muy bien, entonces ya vimos que cuando nuestra función simplemente tiene como argumento la x, es muy sencillo hacer sus derivadas sucesivas y que volvemos a caer en algo que se vuelve un ciclo. Ok, ahora vamos a ver qué pasa cuando el argumento es diferente de x. En este caso vamos a ver un argumento un poco más sencillo. Supongamos que como función tenemos el coseno de 3x. Nuevamente no es solo la x, entonces lo que vamos a hacer nosotros como tal, bueno, es ubicar quién es ese argumento, que en este caso es 3x, y para ya tenerlo a la mano vamos a sacar la derivada, que en este caso la derivada de 3x pues es simplemente el 3. Y así vamos a proceder a calcular nuestra derivada, pero ahora utilizando esta otra fórmula. Ok, entonces tenemos que la primera derivada de x, en este caso, sería menos el seno de 3x por la derivada de nuestra u, que justamente aquí en la fórmula faltó ponerle que es u'. ¿Cuál es la derivada? Es simplemente 3. Ahora pues ya quedamos que este 3, pues para que se vea esto más bonito o mejor escrito, lo vamos a pasar a la parte de adelante y así quedaría multiplicando al seno de 3x. ¿Ok? Vamos a sacar la segunda derivada y esta segunda derivada es mucho más sencilla que la otra. La otra se complicaba un poco porque tanto la parte de adelante como la parte de atrás dependían de x. Pero si ustedes observan, la primera parte que tenemos aquí no depende de x. Es simplemente un número o un coeficiente. Entonces, lo que podemos hacer es para la segunda derivada, este coeficiente pasarlo idéntico y simplemente sacar la derivada del seno de 3x y multiplicarlo por este coeficiente. Ok, entonces es lo que vamos a hacer. Primero hay que recordar que la derivada del seno pues es el coseno. Entonces anotamos el coseno de nuestra u, que es 3x, y esto hay que multiplicarlo por la derivada de nuestra u, que ya la conocemos. La derivada es 3. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer pues es multiplicar los números que tenemos. ¿Cuáles números? Este menos 3 por este 3, para dejar todo eso en la parte de adelante. En este caso, menos 3 por 3 nos da como resultado menos 9 coseno de 3x. Y este sería nuestro resultado. Ahora podemos sacar una tercera derivada y es justamente la misma idea. El menos 9 pasa idéntico, como no tiene una x, lo podemos ver simplemente como un coeficiente, entonces lo escribimos y calculamos la derivada del coseno de 3x y la multiplicamos por este menos 9. La derivada del coseno es menos seno de 3x por la derivada de nuestra u, que en este caso nuestra u siempre es 3x, entonces la derivada es 3. Ya ahora simplemente vamos a multiplicar los signos que tengamos y los números que tengamos para poder tener una respuesta. Tenemos dos signos menos, que eso va a terminar siendo positivo, y tenemos un 9 y un 3 que da como resultado un 27 y el seno de 3x. Y ya terminamos. Esa sería nuestra tercera derivada. Entonces tenemos una primera, una segunda y una tercera. Podríamos seguir con una cuarta, quinta, sexta y así sucesivamente. ¿Por qué estas fueron más sencillas? Bueno, porque si observamos este argumento, es mucho más sencillo que el argumento que teníamos en el ejemplo de la función seno.
Conforme sea el argumento, va a ser la dificultad de la derivada. Muy bien, estos serían los ejemplos de la función coseno.